Bienvenido al curso de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual es una función polinómica. Y entonces lo primero que vamos a realizar es, como tenemos acá toda esta expresión x más 1 elevado al cuadrado, entonces primeramente hay que desarrollar esta condición, ¿no? Entonces yo podría escribir esta integral como, primero vamos a sacar esta x. No vamos a hacer integral todavía, sino que vamos a analizar lo que hay dentro de esa integral, que es todo esto. Entonces el desarrollo de este binomio pues es básico, pero vamos a desarrollarlo acá. La fórmula, la más usada, digamos, que es a más b elevado a la 2, que es igual. El primero, que es esta, voy a cambiar el color, pongámosle la primera, el primer término, y este es el segundo término. Listo. Primer término y segundo término. El primer término al cuadrado es una suma, puede haber una resta también. Entonces, más, siempre voy a multiplicar 2 por los dos. Prácticamente los dos términos se multiplican. O sea, A por B. Por B. Y esta parte siempre va a ser más el segundo término al cuadrado, que viene a ser B. Esta sería la solución a este binomio. Entonces lo que tenemos, en caso que sea negativa, tenemos un binomio a menos b al cuadrado. En ese caso el único signo que va a cambiar es esta, sería al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos términos y más el segundo término al cuadrado. Y eso es todo lo que debemos de recordar de álgebra básica. Entonces x más 1 elevado al cuadrado desarrollado sería el primer término, que viene a ser x, el primer término x al cuadrado, más, porque es más, pongo el 2, va a multiplicar a ambos, que viene a ser ambos términos, x y 1. Bien, x por 1. Listo. El siguiente va a ser siempre más, 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Listo. Entonces esta es la manera como sería el desarrollo. Ahora tenemos 1 por x es x, por x se quedaría 2x. Entonces finalmente nuestra solución nos quedaría de la siguiente manera. Entonces que x a la 2 más 2x más 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces esta sería la solución de este binomio, ¿no?, que está dentro de la integral. Entonces de esta manera lo que primero es recomendable es desarrollar dentro de esta integral pueden haber binomios, trinomios, fracciones, pero más por fracciones el problema es en binomios o en trinomios, ¿no? Porque así como está, digamos en su forma no desarrollada, digamos factorizada, no hay manera de cómo
desarrollar esta integral, entonces toca solucionarlo, pues, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. Nuestro binomio nos queda en su forma desarrollada: x a la 2 más 2x más 1. Bueno, ya habiendo explicado esto, ahora voy a mostrarte entonces lo que realmente es, ¿no? Vamos a borrar esto y voy a borrar todo. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Entonces, ya esta es la función, pues, como ya la que está siendo desarrollada. Si nosotros factorizamos este polinomio, nos queda de esta manera. Listo. Sí. Y si queremos factorizarlo, pues comprobemos entonces. Entonces podemos comprobar que eso realmente, si factorizado me da esta. Entonces hagamos la comprobación. Entonces aquí hay muchos métodos para hacerlo. El más simple es este: x por x al cuadrado, una por una. Entonces me dice que yo voy a multiplicar en x y voy a tener una solución acá. X por una es x, x por una x. Bueno, y la suma siempre se va a dar de esta manera: la suma vertical, que sería 2x, y esa me dicen a mí que es este número que está entre esos dos, digamos, componentes del polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta x entonces toca sumarla. Factorizando, eso quedaría x más 1, porque tiene el positivo, que ya se sobreentiende que existe un más, ¿cierto? Paréntesis, el segundo, que sería x más 1. De esta manera, recordemos por acá que si tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ecuaciones exponenciales que te dice como una propiedad que a bases iguales, tengo dos bases iguales, tengo exponente 1, las bases se van a sumar, bueno, los exponentes, perdón. Entonces, ¿qué es? 1 más 1, esto es igual a la base a, que es el mismo, sumado al exponente, que es 2. Pero este x, bueno, perdón, esta podría ser, no interesa que esté dentro de esta puede representar muchas cosas, polinomios, fracciones, pero tienen que ser el mismo. O sea, si yo pongo un x, esta también debe haber un x, o puede ser x como el que tenemos, x más 1. Entonces esto va a ser x más 1, o x más 3, perdón si no se ve, más 3, ahí. Puede ser lo que nosotros queramos, ¿no? Pero al final se resumen que es a la 2, o sea, bases iguales. Las bases acá son x, ¿no? X a la 1, que sería entonces x a la 2. Y me cumple esta regla, ¿no? Lo mismo, bases iguales. Tengo la misma base x más 1 y tengo un exponente acá, 1 y 1, que vendría a ser pues de la misma manera para la tercera, que es x más 3, 3 al cuadrado. Entonces, más o menos
Esta es como la forma como uno eh, pues entendería de una manera más fácil qué es lo que está pasando en este binomio. Entonces, una vez explicado esto, entonces se sobreentiende que x más 1, todo eso es como está multiplicando a lo mismo, tienen como una potencia 1. Entonces me va a quedar lo que realmente tengo cuando yo factorizo, que va a ser x más 1 a la 2. Y eso es el polinomio que tenemos acá. Ahí está el polinomio. Bueno, el binomio en su forma factorizada y ya todo ese desarrollo que hemos realizado. Ahora voy a borrar para ver ya más lo que es la integral. En la parte de la integral lo que vamos a hacer es simple, vamos a aplicar prácticamente como un teorema de la distribución de la diferencial. Entonces es lo más básico, una de las propiedades más básicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este diferencial va a tener que distribuirse tanto a esta función o x a la 2, luego viene y multiplicar a 2x y al 1. Entonces, lo que va a pasar es que la integral siempre va a estar acompañada de la diferencial de x. O sea, este primer término, segundo, tercer término. El primer término x a la 2, x a la 2 acompañado de la diferencial de x, más la integral de 2x multiplicado por la diferencial de x, más la integral diferencial de x por 1 es el mismo diferencial de x. Listo. Esa es como se haría la distribución de la integral. Entonces, esto se hace porque realmente como en su forma desarrollada tampoco puedo integrar. Es lo más, pues como lo más contradictorio. Entonces tengo que hacer prácticamente 3 pasos para yo tener que solucionar esta integral de este tipo. Porque es un polinomio de grado 2, entonces no hay manera de integrar todo a la vez. Entonces tiene que quedar en una sola variable. Y de esta forma ya puedo aplicar mi fórmula, como les he dicho. Es el más básico, pero el que siempre va a ser como la fórmula que realmente representa todas las integrales de los polinomios. Diferencial de x, donde la solución a esto siempre va a ser n más 1 sobre n más 1, más la constante c que siempre pertenece a los roles. ¿Listo? Entonces la misma fórmula me está diciendo que yo debo de tener dentro de la integral un x, una función de x, nada más. No me está diciendo que yo debo tener x a la n más x, nada. Entonces, solo si se cumple esto, pues va a funcionar y va a ser solucionado la integral. Porque realmente de otra manera es difícil. Y acá, eh, pues la solución ya tendríamos solamente incluso usando esta fórmula que realmente es lo más básico y se debe de saber y no grabarte sino que hacer más ejercicios y eso solo queda grabado. Entonces x a la 2
me quedaría x a la 2 más 1, que sería 3. 2 más 1 sobre 3 más la constante c. Una cosa, bueno, teniendo en cuenta esto, entonces voy a tener una C1 aquí, una C2 y una C3. Porque aquí desarrollando esto ya tuve un C. Y si desarrollamos esto, va a quedar un 2 que multiplica toda la x a la 1, más 1 que es 2 sobre 2 más un C. Pero este es un C2. Y acá si desarrollo esta tercera integral sería en x a la 0 más 1. Porque aquí existe un x a la 0, un x a la 0, que eso es 1. 1 multiplicado por la diferencial de x sigue siendo diferencial de x. Pero lo que está pasando es eso. Realmente internamente lo que pasa es eso. Claro que se toma a veces como una propiedad. La integral de la diferencial de x es x más la constante. Eso, ya. Así de simple. Pero lo que realmente está pasando es que esa x hay un x elevado a 0 que es 1. Entonces lo que cuando ya se desarrolla la integral hace eso. Realmente es lo que está pasando. Al 0 lo estoy sumando 1, que va a quedar 1 sobre el denominador que es 0 más 1, que es 1 también, más la constante c. Y serían 3. Entonces, ¿qué pasa con estas c? Estas constantes que pertenecen a números reales. Entonces, las constantes C1 más C2 más la C3 me van a dar una constante C. Ya. Constante más constante me da una constante nueva. Esta C siempre está por eso. Claro que yo puedo poner un C5, un C', lo que sea, pero para, imagínense que yo tuviera acá, no sé, un polinomio muy grande, entonces tuviera muchas Cs, muchas constantes, entonces al final de toda mi solución, no, pues por cuestiones de, digamos, de facilidad, pues sería muy tedioso y pues ya fuera de lugar sumar estas 13 adicionales. Entonces, lo que se hizo es simplemente todas estas constantes que son resultado de desarrollar cada integral. Entonces, ya se sobreentiende que al final es una simple C, una C cualquiera, ¿no? Una constante C y que está definida y pertenece a los reales y ya, hasta ahí quedó todo, no hay más. Y es por eso que encontramos la solución de algunas integrales o de todas prácticamente que son indeterminadas porque no conocemos esta c. Es un valor que pertenece a los reales pero no sabemos su valor numérico. Entonces es c. Ya habiendo entendido eso, entonces pues sigamos. Entonces, ¿cómo me quedaría realmente la solución final? ¿No? Porque realmente eso es lo que queremos saber y entender prácticamente. Y bueno, aquí vamos. Ya hemos desarrollado el primer paso era desarrollar este polinomio, el binomio, perdón. En realidad es un polinomio, pero factorizado. Entonces ya hemos desarrollado el binomio, lo tenemos desarrollado y como tercer paso era hacer la distribución para cada término, ¿no? Y pues lo que sigue sería esto, ¿no? La distribución en tres términos. Cada término está multiplicada por la diferencial de x. Y como cuarto paso sería el desarrollo. Entonces tomamos 1, 2 y 3 integrales. El desarrollo de la primera integral es esto. El desarrollo de la segunda integral es esto.
El desarrollo de la tercera integral es esto. Entonces, ¿qué pasó acá? X a la 2, listo. X a la 2 siempre va a sumar 1. Y sobre toda esa suma, ¿cuánto es esa suma? O sea, suma sobre esa suma sería 3 más. Y este 2 siempre va a salir del integral porque es un número, es una variable, es una constante. Entonces, la integral de una constante siempre pues, va a ser la constante multiplicada por la diferencial de lo que sea, x, y, un ángulo. Y entonces ya salió, entonces lo que voy a evaluar es la x que me queda acá, porque esta x sí es una variable que depende de esta diferencial de x. Entonces, eso es lo que se evalúa. Entonces, x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, serían 2. Incluso este 2 con este 2 se pueden simplificar. Más la tercera integral. Este 1 sale afuera, pero como ya te había explicado, aquí dentro, porque aquí puede haber miles de unos multiplicados. O sea, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre sigue siendo 1. Esa es la ventaja. Y es como truco, pues. Pero, eh, pues yo les expliqué que este x, pues este 1 puede salir acá afuera, pero se sobreentiende que sí hay un 1. Entonces, este 1 corresponde a la x a la 0. Y este x a la 0 está acá, pues internamente se desarrollaría así, ¿no? X a la 0 más 1 sobre 0 más 1, que es prácticamente x, más una constante c. Esta constante c ya, pues como hemos explicado, aquí tengo una constante c1, c2, c3, y la suma de esas constantes me da un c, que por las reales y ya. Bueno, y finalmente ya podemos bueno, hacer algunos arreglos. Y aquí sería un tercio, ¿no? Porque 2 más 1, 3 por x a la 3. Y aquí hemos dicho que se simplifica 2 y 2. Me queda x a la 2 más. Y aquí es x 0 más 1 es 1. Tendría que ser x sobre 1 también. Y ya queda x más la c, la constante, que parte de reales. Bueno, esta sería la solución del ejercicio. Y bueno, te invitamos a que te suscribas, compartas y pues, no sé, eh, pues, si tienes alguna duda, puedes escribir en la caja de comentarios y nosotros lo vemos y te respondemos cuando estemos revisando. Listo. Gracias.